una realidad absurda. Y ahí va, viernes, 1 de agosto, Milei juega a los títeres mientras todos miran el fondo del mar. Es un poco lo que está pasando por estas horas en la Argentina con la crisis cambiaria. Caputo pidiendo que no se enojen, todo el equipo económico en el stream a los gritos diciendo el dólar flota, y vos los ves mientras tanto con algunas dudas al respecto del rumbo económico y cambiario del gobierno por estas horas. Afortunadamente para el gobierno ya es viernes, está por cerrar a las 3 de la tarde y anda en 1.380 el dólar, así que termina la semana un poco más tranquilo, al menos que el día de ayer y las últimas jornadas. Salió el fondo al rescate de Milei, de eso vamos a hablar. Salió Cristina también a cruzar fuerte al gobierno por estos últimos episodios. Y mientras tanto el stream del CONICET en el fondo del mar es furor. Le ganó a Milei y a todos los canales de noticias. Eso habla mucho de lo muy interesante que es esa transmisión, lo muy interesante que es la ciencia argentina, valiosa, y lo muy poco que hay en la superficie para ver. Porque evidentemente la gente está eligiendo no solo el stream del CONICET, La Voz, cualquier cosa menos política últimamente. Me da la sensación que está pasando y habla mucho de cómo está la política rumbo a las elecciones también, ¿no? Y la necesidad de... Yo no lo había visto ayer, lo vi en vivo. Sí. Yo no había visto recortes en... Sí, viste que nos pasa a todos, que claro, nos vemos recortes en las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora, el vivo, que hablan los científicos, en un tono tan calmo, tan tranqui, placentero, ¿no? Claro. y se ve que lo disfrutan tanto, están tan felices, que Sí. es tan espectacular ver eso, primero porque estamos viendo el fondo del mar, que es algo que nunca se ve habitualmente, pero después porque la felicidad que ellos tienen contagia. Totalmente. Bueno, y arranca agosto y arrancan los aumentos, como en cada mes también, así que de eso vamos a hablar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Con Milei jugando a los títeres, mientras la presión cambiaria por estas horas, al menos en el oficial, afloja, luego de la fuerte escalada de los últimos días, está en 1.380. Los financieros operan al alza. En el acumulado de julio escaló 150 pesos el oficial. Solo en una jornada, ayer, trepó 55 pesos, y eso fue lo que generó algún nerviosismo. Bueno, el gobierno elevó las tasas de interés, anunció una baja de retenciones para el campo, reforzó las intervenciones en dólares futuros, acordó el ingreso de un nuevo fondo fresco de organismos internacionales, todo eso en las últimas jornadas, pero no logró calmar las presiones de devaluación y la expectativa de cómo van a acomodar esto, ¿no? Sin dólares. La presión compradora desbordó todos los diques, dada la falta de confianza que a esta altura despierta el plan de Caputo. Milei y Caputo, claro, después de una jornada muy difícil y de varias jornadas de tensión con el dólar, no tuvieron la mejor idea que ir a pasar entre 5 y 6 horas a canales de stream. Primero Caputo a carajo, después Milei a Neura, después Milei y Caputo con todo el equipo Bausili y compañía en Neura hasta altas horas de la noche. Algunos episodios ahí, muy payasescos. La verdad, más allá de defender el rumbo económico, de decir que el tipo que está todo contemplado, que está todo marcha acorde al plan y demás, no parece ser la mejor forma de llevar tranquilidad a quienes necesitan tranquilidad, ¿no? Ver al presidente con un títere en un stream o todo el equipo económico a los gritos diciendo el dólar flota. Bueno, según Milei, la cosa es más o menos así. Todo esto empezó, toda esta inestabilidad cambiaria, con la sesión que la traidora, en relación a la vicepresidenta, habilitó ahí la aprobación de varios de los proyectos que Milei está por vetar. Después venía fin de mes, se ve que no lo pudieron prever, llegaba fin de mes y dijeron, epa, esto también es importante, está llegando fin de mes. Sí. Se venía ahí, tenías también el cierre con el Fondo Monetario. Claro. Aparentemente también alguien, no sabemos bien si Kicillof o quién, mandó a Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, a hablar mal del gobierno, y eso también es parte de una gran teoría conspirativa. Sí, pero... Los bancos, todos, ¡pum!, salta el tipo de cambio. En definitiva, más o menos así es la hipótesis, la teoría conspirativa del presidente para explicar qué está pasando. Los bancos eran socios del Estado en el señoriaje. El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Quiero cerrar bueno. Mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez
digamos, la traidora Villarroel. dio lugar a una cesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarroel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, esa es la teoría de Milei, ¿no? Todo empieza con esa sesión de la traidora Villarroel y compañía. Claro. Nada tiene que ver que antes ya, por ejemplo, no sé, el JP Morgan había dicho, che, no la veo, etcétera. Ahora, si eso no alcanzó para llevar tranquilidad a los mercados, al presidente le pareció una buena idea hacer un show de marionetas. Sí. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Me encanta. Si querés eso. sigo. No Es el diga. termo de Miller. ¿Qué es la inflación? Que alguien le diga algo. Termin se llama. La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda. Bueno, las yo dos cosas a si la así vez. los mercados no se tranquilizan, yo ya no sé qué más tiene que hacer este gobierno. En serio. Posta, en serio. Yo ya no sé qué más pueden hacer realmente. Por supuesto. Yo si fuera mercado Están estaría todos los tranquilo. inversores viendo esto diciendo, che, estaría Ahora re sí. bueno ir a invertir a la Argentina. No, ¿sabes qué Posta, pasa? Que afortunadamente para Milei, los mercados, los inversores, los bancos no miran esto, miran los números. El tema es que ahí también está flojo de papeles. Claro. Ese es el problema que está teniendo el gobierno. Porque después, sí, les llegará la imagen del loco jugando a las marionetas en un stream y dirán, buah, ¿qué va a hacer los argentinos? Mirá lo que tienen. Pero a mí mostrame los numeritos. Si Dice, tuviera "Bueno". números que lo respaldan, lo bancan con marioneta, con... Porque si los números le dan, Sí. bueno, jugá a los títeres, haz lo que quiera. El tema es que no le dan los números. Y el tema es que sobre eso va Milei y juega a los títeres en un stream, ¿no? Es Claro. como- El día de corrida, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a jugar Claro, con los títeres. ese es el punto. Pero al margen de esto, ahora vamos a repasar por qué todo esto, además de payasesco, es contradictorio. Luis Toto Caputo dijo que no sabe por qué se enojan con ellos. Buena línea, me parece. No sé por qué se enojan con nosotros, dice Toto Caputo. A ver, escúchalo. Intervención, el tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar. ¿Cuál va a ser? Y que no hay, digamos, no hay que enojarse con los funcionarios porque se mueven. Eso es lo que yo hago. Algunos si lo decís se ríe, enojan ríe. igual. Me Digo, encanta cuando se ríe. es libre, o sea, el que le parezca barato comprará y el que le parezca caro venderá y ya, pero no sé por qué se enojan con nosotros, con lo que vale el tipo de cambio. Yo ya lo conozco bastante a Caputo y todos, Sí. ¿no? Todos lo conocemos y lo hemos tenido en varias oportunidades al mando de la economía. Las dos veces, por lo menos las últimas dos veces, terminó mal. Vos ya lo conocés a Caputo. Cuando se habla riéndose, Sí. es porque ni él puede creer lo que está diciendo. Tal cual. Ya nos pasó. Los nervios. Los nervios de decir, no puedo creer que estoy diciendo esto. Ya lo conocemos a Caputo. Uno ya los empieza a conocer. Ya se da cuenta, los escucha hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces. Vos decís, cuando dice algo así como diciendo, no puedo creer que estoy diciendo esto, y que encima son todos unos boludos. Igual Sí. tiene razón, o sea, Nadie acá me dice nada. es como, ¿a quién se le ocurrirá recriminarle el Claro. precio del dólar a un ministro de Economía de un país? no, pelotudez, ¿no? Es una pelotudez, la Realmente. verdad tiene razón, en esta tiene razón. La verdad que sí, la verdad que sí. Y por último, porque no vamos a tampoco a profundizar demasiado, ya seguramente habrán visto lo que han visto y si no hasta ahí está bien. Sí. Pero el equipo económico gritando a coro, prepárense porque hoy está bien, hoy el dólar está en 1.380, vamos a suponer que después la pilotean, le entran los dólares, la acomodan, eso es lo que tiene la finanza, la timba y demás. Vamos a suponer que la pilotean. Yo creo que este tipo de imágenes, Milei jugando con el títere, Caputo diciendo, ¿por qué se enojan con nosotros? O lo que van a ver ahora, que es todo el equipo económico en pleno, con Caputo, Bausile, presidente del Banco Central, Daza, Kirno, Sí. con Milei, gritando en un stream, el dólar flota, va a quedar para que dentro de algún tiempo, no sabemos cuánto, lo veamos, no sin cierto estupor. Escucha. No, realmente no está muy claro. Está bueno que se lo vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? Bueno, todo esto que te genera ahora ver esto, cuando la choquen no sabes lo que va a hacer. No, claro. Recuperar estos videos cuando la choquen. Porque va a pasar. No porque seamos pesimistas.
Porque ya lo vimos, ya sucedió, termina mal. De todo lo que leí en redes y qué sé yo, me voy a quedar con un tuit de hace un ratito de Leandro Renú, que me pareció muy pertinente, que dice, hay un proceso de boludización de la gestión que parece menos frenable que el dólar. Ahí está el riesgo. Sí, además no sabés bien a Es quién le tremendo. hablan, ¿no? Es como medio como que se autocelebran entre ellos, entraron en esa lógica de hablarse a ellos mismos, por eso van primero al stream carajo, que queda al lado, literalmente separado por una pared del stream Neura, entonces después cruzan, van a Neura todos juntos, y es como que se van retroalimenta, cebando, sí. pero se van autocebando entre ellos y terminan así a los gritos diciendo flota, flota, y hace días que no saben qué hacer para que el dólar no suba. Sí, y cuando se ve clarísimo que se quedaron sin balas en estos últimos Claro, días, pero el exacto. dólar no flotaba, intervinieron, cuando pudieron, intervinieron. No, por eso, el discurso del gobierno, además de payasesco, es contradictorio. Claro, claro. Porque por un lado plantea que el dólar flota libremente en la Argentina, ¿no? Es como una cosita que flota libremente y que no le preocupa si sube o si baja porque está dentro de las famosas bandas. Bueno, pero por otro lado hace semanas que vienen haciendo hasta lo que no pueden con medidas para intentar contener las expectativas de devaluación. No es que el dólar flota y no pasa nada. Están tratando de frenar la demanda de dólares, incentivar de nuevo un ciclo de bicicleta financiera. Están jugando fuertísimo con el dólar futuro. Tuvo que venir en las últimas horas el Fondo Monetario Internacional ayer a la tarde después de esta corrida a decir tranqui que la nuestra está, 2.200 millones de dólares. Además, el dólar flota, pero la culpa de los últimos movimientos es de 3 bancos y de la vice Villarruel. Entonces, ¿cómo Y es el la riesgo historia? Cuca también. Y el riesgo ¿eh? Cuca. Sí. Por eso es contradictorio hasta en términos políticos, porque por un lado Caputo habla del riesgo Cuca, que es un concepto que instaló Federico Sturzenegger, otra luminaria del gobierno. Y Milei dice que va a arrasar en las elecciones. Que en septiembre le va a ir bien, pero que en octubre le va a ir mejor y que en 2027 va a ser reelecto. Bueno, las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. O hay riesgo Cuca, es decir, que gane el peronismo, el kirchnerismo, las elecciones en la provincia de Buenos Aires y los mercados huyan despavoridos del riesgo del populismo, o van a arrasar en las elecciones. Pero las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias. Lo único que evidencia es que hay un estado de confusión y de nerviosismo notable, evidente en el gobierno, simplemente alcanza con verlos. Sí. Ni siquiera, viste, estos son momentos en los que podés entender más o menos de economía, más o menos de finanzas, entender más o menos cuál es el impacto que puede tener un aumento del dólar entre bandas y qué sé yo, tarifas, todo lo que quieras. Ahora, vos los ves el comportamiento del equipo económico de los últimos días y del presidente y sabés que hay algo que no anda bien. Lo sabés, los ves. Si el tipo haciendo con un títer así, Fantino echando medio culpa. como callándolo, habla vos, le decía Caputo, toda una gran payasada, ¿no? Sí. Un responsable que te faltó que ahí entre las cosas que dijo Caputo, que los responsables de que suba la tasa son los empleados de los bancos porque no se adaptaron al nuevo sistema. No, bueno, claro. Los pibes que laburan en los bancos. Claro, no, para eso. Así de sólido es tu esquema económico que por los pibes que laburan en los bancos a vos te tiembla el dólar. Sí, es como raro. sí. Es como raro. En fin, el fondo sabe que la cosa está complicada y salió al rescate de Milei. El punto que llama la atención en los argumentos oficiales es que no hay ninguna referencia al problema de la falta de reserva y de la fuga de divisas. Al punto tal que en algún momento Fantino se ve que también por nerviosismo o sin querer se le escapa una pregunta a Bausili, el presidente del Banco Central, y en una cosa y la otra dice, bueno, pero ¿cuántas reservas quedan en el Central? La respuesta de Bausili fue, no hagas preguntas difíciles. No. Está bien, los gobiernos no informan hace tiempo cuántas reservas, porque es un poco jugar al truco y cantar en Vido diciendo, en Vido tengo 27. Está bien, lo puedes ocultar. Ahora, no hagas preguntas difíciles. No es la mejor manera de llevar tranquilidad claro. si sos el presidente del Banco Central. Una pregunta muy sencilla, además. La respuesta podría haber sido una bocha, quédate tranquilo, no te preocupes, va a estar todo bien. No sé, cualquier cosa menos no hagas preguntas difíciles. Es por eso que el fondo lo sabe, el fondo aprobó en las últimas horas un desembolso de 2.000 millones de dólares para la Argentina, lo comunicó a última hora del jueves, luego del salto del dólar. Aprobó un nuevo desembolso para la Argentina y esto permite reforzar la reserva del Banco Central. También el fondo en su reporte dejó en claro que la Argentina no logró cumplir con la meta de reservas internacionales a junio y más allá del recorte fiscal y de avalar los próximos meses con un conjunto de reformas estructurales, lo que pide siempre el fondo, planteó que debe acelerarse la acumulación de dólares en el Central. En el mercado especulan que a pesar de haber enviado nuevos fondos frescos, el organismo considera que el dólar debajo de los 1.400 pesos no está en equilibrio
y que va a presionar por más subas después de las elecciones, que es lo que todos los que analizan el mercado dicen, sí, todo lo que quieras, todo muy lindo, hablemos después de octubre. A ver si esto de que flota, las bandas, y qué sé yo, están así. Hablemos después de octubre cuando pasen las elecciones. Bueno, por otro lado, el riesgo país terminó julio bien arriba de los 700 puntos, un nivel que a esta altura hace inviable que la Argentina vuelva a los mercados de deuda externa. Y no es que no baja por el riesgo Cuca, no baja probablemente, entre otras razones, no deben ser pocas, porque lo tenés al presidente jugando a los títeres en un stream. Y mientras tanto, hablando de stream, el streaming del CONICET en el fondo del mar le ganó a Milei en Neura, pero le ganó a todos, ¿eh? Y acá me parece que hay algo para pensar, no para sobrepensar, sobreinterpretar, pero sí para pensar qué está pasando con la política y el interés que está generando la política, o la falta de interés que hay en la sociedad por la política, que se viene observando en la baja participación electoral de las últimas jornadas en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, que habrá que ver si se verifica en la provincia de Buenos Aires, pero la última transmisión de la expedición del Cañón de Mar del Plata, de Schmidt Ocean, en el que participa el CONICET, tuvo casi 1 millón de reproducciones, 945.000 visualizaciones. Y ayer había algo muy particular, que la entrevista de Milei con Fantino, en Neura, más la entrevista de, tenías a esa hora también, un ratito antes, Caputo con el en gordo Carrasco. Pero estaba Máximo en Cenital. Estaba la vicegobernadora Magario en C5N. En YouTube, al menos. Bueno, C5N es además un canal de televisión. Claro. Pero en YouTube, todos estaban por debajo en visualizaciones del stream del CONICET. Que vos podés decir ahí, bueno, es muy interesante realmente lo que está pasando con el stream del CONICET. Está mostrando algo que no habías visto. Hay efectivamente una novedad, que es lo que hoy no hay en la política. Ahí había una novedad. El fondo del mar, unas cosas extraordinarias, el relato, lo que contaba Gaby, las historias, momentazos. La verdad está dando momentazos. Sí. Esto es en vivo, ¿eh? Esto está pasando ahora en vivo también. Pero al mismo tiempo también indica lo muy poco interesante que es lo que sucede en la superficie, al menos en términos políticos. Porque ayer el stream del fondo del mar también relegaba a los canales de noticias. La transmisión en vivo de esta expedición científica superaba en espectadores en simultáneo los principales canales de noticias del país, como TN, C5N, La Nación Más, que en ese momento estaban con agenda política, además del presidente en el canal que dijimos y todo lo que ya estamos diciendo, ¿no? Pero acá me parece que hay algo para pensar, no solo en términos de qué interesante lo que está pasando con el stream del CONICET, que lo es, qué interesante cuando la ciencia convoca de esta manera, sino, fíjate el éxito que está haciendo por estas horas de rating. Esto está bien, pasa, no es una novedad, pasa. No sé, programas como La Voz en Telefe. Sí, claro. O cualquier cosa que no tenga nada que ver con política, hoy supera al presidente hablando en un stream por lejos. Antes, no mucho antes, Milei hablaba en un stream y era noticia. Era noticia en términos de que superaba en espectadores a cualquier canal de televisión. Sí, todo el mundo lo miraba, era interesante escucharlo, porque había mucha gente que le generaría ahí algún tipo de interés, etcétera. En fin, viene esto a confirmar, una vez más, que hoy la política no convoca. No hay que enojarse con la gente, hay que entender por qué la política no convoca. ¿Por qué no es parte de la conversación? ¿Por qué hasta los intensos, hasta los politizados, hasta los que estamos todo el tiempo consumiendo información política, en algún momento del día decimos, che, la verdad, es un embole lo que se está discutiendo, las conversaciones son siempre la misma, rosquita, timba, pongo el CONICET, me voy al fondo del mar. pongo Happy Gilmour 2, pongo, claro. En el caso del streaming de CONICET me pasa algo que es bastante curioso, que es escuchar gente hablar de cosas que sabe mucho. Ah, sí. Y hace rato que no escuchamos gente hablar. Es hermoso, ¿no? Gente que sabe Es de lo que poesía. habla. Gente que sabe, pero que habla con propiedad, con un ¿no? nivel, digamos, de Claro. profundidad en lo que dice, que es espectacular también. Hace mucho que nos Sí, ven en sí. los medios, en los streaming, gente hablando de cosas que sabe y No, mucho cómo- y que le no, apasiona. Claro, cómo se emocionan cuando ven a... ¡No, mirá lo que dice! No, claro. No, está bien que también eso es Súper didáctico. un microclima intenso. También lo es. claro. También lo es. Pero evidentemente ahí es una demostración más, no es para sacar grandísimas conclusiones, pero es una demostración más de que hoy casi cualquier cosa es más interesante que la discusión política que hay hoy en la Argentina. Cualquier cosa. Puede ser el fondo del mar, puede ser un programa de gente cantando, puede ser lo que se te ocurra. Hoy
hoy, lamentablemente para los que nos importa la política, para los que creemos que la participación política es importante para salir justamente de este estado de crisis de representación y demás, bueno, es algo a pensar. ¿Qué está pasando con el interés que despierta o la falta de interés que genera la discusión política en Argentina? Porque, insisto, y nos tenemos que sincerar un poco todos también, nos pasa a nosotros. En el día a día, a veces, el tratamiento de la información, decís, ¿qué paja otra vez? Está hablando de Hablando de vuelta, dándole vuelta ¿Viste? siempre alrededor de lo mismo. Ayer vos mostrabas, contábamos sobre el final del programa, la consultora Ad Hoc, que mide conversación de redes sociales, Sí. mostraba cuánto mucho más se comentaba lo que pasa en el fondo del mar que lo que pasa con la interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y sí, obvio, el fondo del mar es interesantísimo, pero es que es muy poco interesante lo otro. También lo otro es Sí. muy poco Entonces, bueno, me interesante. parece que hay algo ahí para pensar, ¿no? Para ver qué está pasando con eso. Mientras tanto, también para pensar cómo el ajuste en ciencia es también un mensaje en este momento con este streaming del CONICET tan arriba, ¿no? Porque ahí también hay un mensaje. La ciencia, la tecnología, la sabiduría, el conocimiento, la soberanía genera interés. No es que no, solo que nadie lo conversa, nadie lo habla. Cuando algo está bien presentado y hay un buen contenido, si querés, que es un poco la palabra de moda, la gente responde. Y detrás de eso los reclamos de los trabajadores científicos. Tomás Lupi, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, desde Mar del Plata, definió esto como algo histórico. Es muestra de unas capacidades increíbles que tenemos en el sistema científico argentino, digamos. Yo esto lo veo como un hecho histórico, por supuesto. Para las ciencias marinas, sin duda, es un hecho histórico. Esto nos va a dar, nos es muy satisfactorio poder que esos científicos lo puedan hacer, que gente de distintos institutos del país lo puedan hacer. Sí. Y es una muestra de la potencialidad de la ciencia argentina. Y lamentablemente, esto es como una islita con un faro muy iluminado, pero que está en un océano súper complicado para el sistema científico, y realmente es una muestra fenomenal de la capacidad de los científicos argentinos en cuando tienen un proyecto, la capacidad que tienen para llevarlo adelante, digamos. Pensemos que este proyecto no nació ahora, no nació ayer, claro, nació yo hace decía- 2 años. Bueno, ahí está Tomás Lupi, esto fue en diálogo con La Nación Más. Ahora escuchen, dura 1 minuto y pico, 2 minutos, pero es muy, muy interesante en Futurock lo que cuenta desde la expedición del Cañón de Mar del Plata el biólogo del CONICET, Gregorio Vigatti, que cuestionó el recorte en ciencia y cuenta el caso puntual de una de las personas que está trabajando en esa expedición, una mujer que está becada y se le terminó la beca ahora, hoy, en pleno proceso de todo este furor por el streaming del CONICET. Esto lo contaba esta mañana, escuchá. Nombraste antes al pasar, me decías, hay una de las becarias que hoy termina su beca. Sí, lamentablemente sí. ¿Y esto qué implica, digamos? O sea, ¿por qué no se la renovarían? Y porque hay menos becas, porque los temas estratégicos que plantea CONICET, no está ahora el estudio del fondo marino y la biodiversidad marina, y porque tenemos menos becas que antes, hay menos financiamiento, y bueno, por todas esas cuestiones. Y la lástima que nos da, aparte de que la compañera se queda sin trabajo, es que perdemos nosotros gente. Entonces, ella sabe un montón, por ejemplo, de unos caracoles que tienen un veneno que en todo el mundo se usan para los anestésicos, para la gente, por ejemplo, que tiene cáncer. Es un compuesto que es 10 veces más fuerte que la morfina, que son las conotoxinas y otras toxinas de los caracoles marinos. Y bueno, nos estamos quedando sin una persona que lo más probable es que consiga afuera trabajo, y la formación que le dimos desde el Estado durante muchos años, invirtiendo en esa persona, la estamos regalando a otro país que obviamente la va a recibir con los brazos abiertos. Está bien, cobra 5 veces más de lo que cobra hoy acá, pero no pusieron un peso para la formación de esa persona. Entonces, este tipo de financiamiento, de inversiones, hay que tener en cuenta que son a largo plazo, y en la última parte, donde ya la gente está formada y que nos rinde, la estamos dejando ir. La verdad que como país, para mí es un error. Sí, y encima, bueno, ella se subió al barco con la beca, está ahí ahora, y bueno, imagino que debe ser tremendo. Te bajás del barco a hacer una investigación increíble en la que encontraste especies que aportan un montón de conocimiento a la ciencia, y el Estado te saca la beca con la que pudiste llegar hasta ahí. Claro.
Sí, nosotros igual estamos tratando de seguir, porque ella tiene todavía, de acá está sacando cosas nuevas y tiene un montón de temas para seguir trabajando. Y bueno, estamos buscando de qué forma poder seguir colaborando. Nosotros algo que está bueno de la ciencia es que no tiene fronteras, entonces nosotros trabajamos en red con muchos países. No es porque nos mandemos la parte, pero tenemos un muy buen nivel en la Argentina. Bueno, ahí está Gregorio Bigatti cuestionando el recorte en ciencia. Una buena oportunidad para hacerlo, claro, porque está todo el mundo hablando de esto, del desentendimiento total, el ajuste, el vaciamiento del gobierno de Milei a la ciencia, a las universidades, a la educación pública, a la salud en general, ¿no? La destrucción total del Estado y también de la Argentina, en definitiva. ¿Qué más? A ver, para seguir avanzando con la agenda. Bueno, Cristina salió al cruce hoy de Milei y Caputo con un nuevo tuit. Expuso ahí la inconsistencia de la política económica de Milei. Reiteró que el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares, agravada por el feroz endeudamiento a partir del gobierno de Macri y la fuga de capitales. Publicó también en un contexto, de tensión en sus redes sociales, que ni siquiera con tasas de interés arriba del 65% se pudo frenar la suba del dólar, y dijo que el presidente tiene los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos, las suspensiones y cierran fábricas, pymes y comercios. Y se pregunta, y Cristina, ¿en serio que todo marcha acorde al plan? Temap, pregunta Cristina. ¿Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó fuera de las listas, no? Pregunta Cristina en Twitter. Está en modo tuitera, Cristina, chicaneando a full. Dice también que elige encarecer el crédito sin que le importe reventar la actividad económica, aún más de lo que ya está, dice Cristina. Y por último, en un postdata, dice, leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027. Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran. No. Estamos todos de acuerdo en lo que eso significa. Sí, está Lo trató de forro al presidente. Cristina. Básicamente le dijo que es un forro que lo están usando y Sí, dice, bueno, tiran. justamente. ¿Entienden o lo hacemos de un... No, está bien. Un dibujito ¿Quieren que lo por hagamos ahí. más gráfico? Está bien, Un dibujito. Explícalo con un dibujito. Ok, se entiende. Crema pastelera de un lado, digamos, eso Estamos sí. un poco en ese tono. Sí, estamos en ese. Bueno, mientras tanto, ¿cuál es el impacto real en la economía real que va a tener el movimiento de estos días? Es una pregunta que se están haciendo por estas horas distintos actores del mercado, porque en la economía real también empezó a hacerse sentir el doble impacto, el del aumento del dólar y el del alza de las tasas de interés. Las dos cosas están pegando. Por ejemplo, en las terminales automotrices, que decidieron a última hora de la tarde de este jueves modificar el ajuste del 5,5% en el valor de las ventas, comunicado por la mañana a las concesionarias, para ser aplicado desde este viernes, y llevarlo al 9%, cambiando el valor final de los autos. No es la única empresa o el único sector que comenzó a hacer circular nuevas listas de precios desde este jueves. Hay una nota de Javier Slucky en El Destape que cuenta que la corrida del dólar ya se trasladó a precios con fuertes aumentos. Luego del salto del dólar, la inflación de julio se aceleró y volvió a rozar el 2%, pero economistas advierten que el impacto pleno del tipo de cambio recién se trasladará a precios en agosto, con fuertes remarcaciones previstas en alimentos, transportes, servicios y autos, como mencionábamos recién, que oscilan entre el 4 y el 9%. Uno de los rubros que anticipa traslado a precios es el alimenticio. Fuentes del mercado precisaron a El Destape que la carne subió en todo julio un 5%, aproximadamente el doble que el promedio del sector. Y también señalaron que el trigo y el maíz aumentaron cerca de un 10%. Aún más es posible, cuenta Javier Slucky, que en agosto la inflación de los alimentos se vea presionada por otro factor, que es la baja de retenciones de un 20% anunciada por Milei el sábado en La Rural, con vigencia desde este viernes 1 de agosto, que arranca con fuertes aumentos. El gobierno sube la luz y el gas. Oficializó este viernes el gobierno de cuánto serán las subas en las facturas finales de la luz y el gas para los usuarios residenciales en el AMBA, a partir de una aplicación formal de los nuevos cuadros tarifarios. Así lo hizo luego de que el último jueves se publicaran en el boletín oficial las subas de los tramos de generación mayorista de la energía eléctrica y del gas autorizados por la Secretaría de Energía. Bueno, el aumento de Edenor y Edesur en agosto para las tarifas eléctricas de la zona del AMBA van a andar alrededor del 2% a partir de este viernes, según disposición del ENRE. La suba del gas, hay el aumento del Metrogas y Naturgy en agosto. El Enargas oficializó este viernes también los cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas del AMBA. Según confirmaron fuentes del sector a El Destape, el impacto en la factura final para el usuario es un incremento también de 1,6% en agosto respecto a julio.
Y además, bueno, alquileres, los que están con contratos que se rigen aún bajo la norma que fue derogada, tienen un aumento más moderado que los últimos meses. Muchos renovando contratos o recibiendo aumentos. Obviamente ahí, según la condición de locación de contrato, algunos están recibiendo aumentos impresionantes. El otro día charlaba con algunos amigos. Lo conocemos a uno de ellos, a Marquito Arauz. Me contaba que lo que va del año ya le aumentaron el alquiler 4 veces. 4 veces en lo que va de este año. O sea, estamos a agosto, ¿no? Y así un montón de gente, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país, con aumentos extraordinarios del precio de los alquileres. Algunos todavía se rigen bajo aquella norma de ley de alquileres derogada por este gobierno y están con algunos aumentos que igual van a andar alrededor del 55%, ¿no? Bueno, después está el boleto de colectivo de Cava y la provincia de Buenos Aires también. Hay aumento de casi 4%. Las prepagas, las empresas del sector comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas son de hasta 1,6% en agosto, suba que también aplica a los copagos. Cable y telefonía también, las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que a partir de los primeros días de agosto llevarán a cabo un nuevo retoque de tarifas con un incremento que llegará hasta 3% según el servicio y la operadora. Todo esto es costo de vida, ¿no? ¿Cómo arrancás el mes? ¿En cuánto arrancás abajo el mes? Todo este tipo de movimientos, por supuesto que algunos se registran más, menos, tienen, según qué incidencia tengan en el IPC que mide el INDEC, pero lo cierto es que en la vida cotidiana llegar a fin de mes está cada vez más difícil, ¿no? Mientras tanto, la Unión Industrial Argentina advierte por el empleo. Vos fijate que hasta la UIA está advirtiendo por la pérdida de trabajo. Dice que se pierden 1.500 puestos de trabajo al mes solo en el sector industrial. Algo que acá venimos desarrollando con profundidad, los distintos conflictos, suspensiones, despidos, tensión en el mercado laboral que vemos en toda la Argentina. El titular de la UIA dijo que se pierden 1.500 puestos de trabajo en la industria al mes. Martín Rapalini explicó que tiene que ver con la apertura de las importaciones, en parte, pero que lo que más los preocupa es la caída del consumo de los últimos meses. Es decir, sí, las importaciones están en algunos sectores específicamente haciendo estragos, pero especialmente la caída del consumo, producto de la pérdida de poder adquisitivo, es lo que también los está afectando. Mes a mes hay una pérdida de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo promedio en la industria. Esto viene desde marzo en adelante, dice Rapalini. Apuntó también contra las tasas de interés, dice que hay un aumento en la morosidad y de los cheques rechazados. Y bueno, después por supuesto están las recetas de siempre para el sector, que es reforma laboral, reforma impositiva, nivelar la cancha, etcétera, impuestos, todo lo que ya sabemos. Las recetas las conocemos. Ahora, la advertencia va en línea con la realidad del mercado laboral que te venimos contando acá diariamente en Maldita Suerte. Y por otro lado, para la Universidad de San Andrés, una encuesta de estos días, los bajos salarios pasaron a ser la principal preocupación de los argentinos. Datos del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés dice que los bajos salarios, 36%, la inseguridad, 32%, y el desempleo, en tercer lugar, con el 32% también, se acentúan como los principales problemas planteados, aunque, por cierto, también esto, como siempre, con alguna brecha entre las evaluaciones, según seas oficialista u opositor, eso está claro, pero en general, en primer lugar se ubica que la guita no alcanza, la inseguridad y la falta de laburo como las principales preocupaciones, los problemas reales de los Es que una hablamos. novedad de todas formas porque bueno, Sí. esto también va fluctuando, va cambiando, es muy dinámico, pero es cierto que hasta hace un tiempo las preocupaciones eran otras. Sí, siempre estaba primero la inflación, La inflación obviamente, era, que, claro. que hoy retrocede bastante, obviamente, Sí. en las preocupaciones. La inseguridad, corrupción, sí. siempre aparecen ahí ¿Te como en acordás? las primeras, Corrupción en las primeras líneas. Bueno, ahora salarios e inseguridad vienen fuerte en ascenso y se ubican ahí junto con desempleo entre las principales preocupaciones de la vida cotidiana de las personas. Insisto, acá hay algo también, en línea con lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando vos escuchás la conversación política, al menos cuando digo la conversación política me refiero al sistema, ¿no? Sí. A los dirigentes, a los candidatos, lo que sea. A lo que se ve en los programas de política, digamos. Bueno, demasiada rosca para ser que los problemas que de verdad hoy preocupan son estos, ¿no? Los escuchás, algunos sí, que te hablan del problema de la falta de obra pública, la falta de empleo, de que la guita no alcanza, fenómeno. Ahora, se escucha bastante menos de lo que debería
teniendo en cuenta que son las principales preocupaciones. Los problemas reales hoy son que la guita no alcanza, la inseguridad y que no hay laburo, que la gente se está quedando sin trabajo. Y honestamente, no solo por la política, también por los medios. Vos prendés a veces. Sí. Y es rosca, todo es rosca. Rosquita que que acuerda que acá, que en la provincia Acuerda la Libertad Avanza con el PRO, que en la provincia de Buenos Aires la disputa entre la gente de Grabois y lo demás. Yo entiendo, es parte de la rosca, es parte de la discusión, es parte de un proceso electoral de mover para que algo pase. Todo lo que quieras, banco, me encanta, yo también te leo todas esas notas, hablo, todo lo que quieras. Ahora, si es todo rosca en la conversación pública, obviamente que lo más visto va a ser el fondo del mar. Sí. Que aparte es eso, es lo que decís vos, también es lo que se elige. Digo, yo la verdad que no la vi la nota de Máximo de ayer. No, yo tampoco. Pero los 3 recortes que vi tenían que ver con eso. Y Con seguramente debe haber hablado de otros temas. De temas importantes, de verdad. Sí. Seguro que sí. Como también Grabois el otro día, fase 5N. Sí, seguro. Y habló, y vos lo escuchás, y él tiene un programa, y lo viene presentando hace muchos años, tiene una idea de país. Ahora, ¿qué es lo que circula? ¿Cuál es el recorte? ¿Qué es lo que se comenta? La rosquita. Es agotadora la conversación política hoy en la Argentina de rosquita y timba, rosquita y timba, rosquita y timba. Después, entonces, ¿cómo no van a ver el fondo del mar, La Voz o Happy Gilmour la gente? Digo, obviamente. Bueno, por otro lado, y para cerrar, las últimas novedades en la política nacional, trabajadores del Garrahan volvieron a marchar con una caminata de las velas al obelisco. En la marcha del Garrahan, Carlos, que trabaja hace 37 años en el hospital, detalló parte del reclamo. Escuchalo. Me llamo Carlos, soy técnico de laboratorio, trabajo hace 37 años en el Hospital Garrahan. Bueno, Carlos, nuevamente en la calle hoy. Sí, porque no tenemos ninguna respuesta del gobierno nacional, lo único que tenemos son agresiones, nos sigue el presidente Milei, sigue diciendo que somos ñoquis, que nuestro reclamo es totalmente inválido, y nosotros estamos peleando primero en defensa del hospital, para que el hospital siga siendo un hospital de alta complejidad, y el Milei lo viene desfinanciando. Producto de ello es que en los últimos tiempos ya renunciaron 236 trabajadores, que son trabajadores que no se reemplazan. Y por otro lado, nosotros necesitamos un sueldo digno. Una enfermera con 10 años de antigüedad está ganando 900.000 pesos, o sea, menos que la canasta familiar. Bien, trabajadores del Garrahan entonces realizaron este jueves ahí en el microcentro porteño la caminata de las velas. Denunciaron, como ya hemos contado, que son 236 los trabajadores que renunciaron por los bajos salarios en el centro pediátrico más importante del país. Solo en el último año y medio, 236 renuncias. Amigos, amigas, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Empezamos en Estados Unidos, donde ya es oficial en Estados Unidos y en el mundo. Donald Trump firmó la orden ejecutiva que pone en marcha el tarifazo global. Estamos hablando de un nuevo esquema de aranceles con el que Estados Unidos busca reescribir las reglas del comercio y romper con ese sistema multilateral del comercio que el propio país estadounidense fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Las nuevas tarifas que entraran en vigencia la semana que viene, no entraron en vigencia hoy mismo, sino que entraran en vigencia dentro de una semana, bueno, establecen un piso del 10% para todos los productos importados. Ese es el piso mínimo worldwide para todos. Ese piso sube al 15% para países con los que Estados Unidos considera que tiene déficit comercial, como por ejemplo la Unión Europea. Con algunos ha pactado acuerdos comerciales, con otros no, ha tomado una decisión unilateral. Pero hay castigos todavía más duros. Ejemplo, y que ya se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático, es el de Brasil con el 50%. En este caso, el motivo no es el solo económico. Trump usa además, lo hemos comentado en el transcurso de esta semana, usa además los aranceles como castigo geopolítico o ideológico por el juicio que lo tiene a Jair Bolsonaro sentado en el banquillo de los acusados por el golpe de Estado. Es el caso también de Canadá, que va a sufrir represalias comerciales por avanzar, o sí avanza, con el reconocimiento del Estado palestino que ha anunciado de cara a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en Nueva York en septiembre próximo. Bueno, de allí de Estados Unidos nos vamos
a El Salvador. No lo dije, pero 10% entonces para la Argentina, ¿sí? Lo que, que es lo que tienen la mayoría de los países de la región, salvo algunos que sí tienen aranceles bastante más altos. Recién decíamos de Brasil. También lo hemos comentado durante la semana. Esto, por supuesto, va a impactar sobre el Mercosur, sobre la Argentina, sobre el comercio regional en general. Lo que vaya a pasar con Brasil no se va a quedar nada más que dentro de las fronteras de Brasil. En El Salvador, entonces, les decía, Nayib Bukele, el presidente, consiguió lo que venía buscando desde hace años y una de sus mayores ambiciones políticas. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo en su casi totalidad, aprobó la reforma de la Constitución que permite la reelección indefinida. Esto significa que Nayib Bukele podrá postularse cuantas veces quiera. Esa reforma incluye además la ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años y anula la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Bueno, recordemos que Bukele ya inició un segundo mandato hace poquito, ¿no? A principios de junio, en medio de denuncias de ilegalidad por parte de organismos de derechos humanos, organismos locales y también internacionales, sectores de la oposición. Y en este caso, bueno, la reforma viene a profundizar un modelo que a todas luces es cada vez más autoritario por el control total que está teniendo sobre todas las ramas, digamos, del Estado, y también mucho más personalista, cada vez más personalista, aunque con altísimos niveles de apoyo popular que siguen arriba del 80%. Es descomunal. Tremendo. Bueno, y terminamos la semana y el repaso de hoy hablando de Gaza. El ejército israelí mató a otros 53 gazatíes e hirió a más de 400 en las últimas horas al disparar nuevamente contra civiles que intentaban acceder a puntos de distribución de alimentos en la franja, en el enclave palestino. Los ataques, en este caso, coincidieron con la llegada a la franja de Gaza del enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, que visitó las instalaciones de la Fundación Humanitaria para Gaza, esa famosa y muy polémica organización privada que opera al margen de las Naciones Unidas y de sus controles. Los centros de distribución, lo hemos dicho 1000 veces, pero lejos de ser un alivio, se han convertido en una trampa letal para las y los palestinos. Algunos, incluso analistas, sostienen que fueron diseñados con ese fin. No solamente que terminaron siendo trampas letales, sino que fueron pensados desde un primer momento para ser trampas letales. Aunque para el embajador estadounidense en Israel, que estuvo acompañando a Witkoff en su recorrida, todo funciona bárbaro. Las organizaciones ya empezaron al mismo tiempo, les cuento, el envío de ayuda humanitaria aérea. Sobre ese punto, las organizaciones advierten que esos envíos, además de caóticos y muy peligrosos, son absolutamente insuficientes. Por supuesto que algo es algo, pero si el árbol sirve para tapar el bosque, es decir, si los envíos aéreos solo sirven para evitar hacer lo necesario para que los palestinos no se sigan muriendo de hambre, entonces la noticia no es tan buena. Amigos, amigas, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape